vamos a hablar de uno de los grandes hackeos que ha habido en muchísimos años. Posiblemente ha sido una de las cosas más interesantes que han ocurrido en muchísimo tiempo en el área del hacking. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Os estaréis preguntando. Es que de verdad, es que hasta parece una tontería, pero como que me hace, no sé, yo sabéis que me he dedicado muchos años a todo el tema del hacking, ciberseguridad y demás. De hecho, ahora doy clases en el ciclo formativo, el nuevo ciclo formativo que se creó hace nada de ciberseguridad. Ya llevo 2 años. Y me dedico al área de sistemas operativos, bases de datos. Y siempre me ha gustado, y desde hace muchos años, que pues estoy bastante metido en el tema. Algunas cosas hice en su momento, pero digamos que del área práctica me retiré. Me retiré a tiempo. Por muchos motivos, un día de ellos os lo comento. Pero bueno, en definitiva, lo que acaba de ocurrir es algo muy elegante. Todo empezó con este mensaje a las listas de correo de pues temas relacionados con ciberseguridad de OpenWall, ¿vale? Que al fin y al cabo, cuando se ve algo raro, ¿no? En temas relacionados con redes y demás, pues hay diferentes foros y uno de ellos es este de aquí. Llegó un mensaje de Andrés From, no sé cómo se lee, sinceramente, no sé cómo se pronuncia. Siendo alemán, pues menos todavía, ¿vale? Pero en definitiva, el mensaje lo que venía a decir es que esta persona, Andrés, que por cierto es un trabajador, actualmente es un trabajador de Microsoft, es una persona que ha colaborado con el núcleo de Linux desde el inicio, y fue contratado por Microsoft también para dedicarse a todo este tipo de cosas relacionadas con Linux y los servicios de Microsoft. ¿Qué ocurre? Un jueves por la tarde estaba haciendo pruebas de conexión a diferentes servicios que tenía en máquinas remotas. Servicios a los cuales se comunicaba mediante SSH. SSH, por si no lo sabéis, es un servicio, es un servidor de conectividad remota, cifrada, que nos permite tener control de máquinas a las que nos conectamos. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes el programa SSH corriendo en tu PC, en tu sistema, en tu router, en lo que sea, en cualquier máquina del planeta, y tú, mediante un cliente, en Linux, si abres un terminal, ya tienes un cliente, ya tienes una línea que te puede conectar a este servidor SSH. Si estás en Windows, hoy en día también, porque Windows incorpora muchas herramientas precisamente. Esta persona es una de las personas encargadas de que se incorporen todas estas herramientas de Linux en Windows, y si no, te bajas herramientas como PuTTY o con herramientas como lo que sea. Hay miles de maneras de conectarse a un servidor SSH. De hecho, también os podéis llegar a controlar máquinas no solo por línea de comandos, sino también podéis hacerlo por interfaz gráfica. Es decir, SSH es un protocolo que nos interconecta con otras máquinas para poderlas controlar o incluso transmitir información. Bien, pues en estas conexiones que estaba haciendo, Andrés se dio cuenta de que algo pasaba. Algo pasaba. Y ese algo era que va más lento de lo habitual. En concreto, 500 milisegundos más lento de lo habitual. Es decir, que de pasar a ser el login hecho en 50 milisegundos, que es lo habitual, pasaba a 500. 500 milisegundos puede pareceros poco para una persona, es medio segundo, ¿de acuerdo? Es decir, es muy poquito. Sin embargo, pasan dos cosas. La primera es que cuando estás acostumbrado a que todo ocurra según una velocidad, esos 500 milisegundos son una diferencia muy grande, teniendo en cuenta que, según Andrés se tardaba
50 milisegundos. Pero una conexión de 500 milisegundos es que tarda 10 veces más. Así que cuando la gente dice, ostras, qué obsesionado, ¿no? 500 milisegundos de diferencia. Es que es 10 veces más lo que tardaba de conectarse. Así que algo se sentía mal. Después de millones de veces, algo se sentía mal. Y empezó a investigar. ¿Por qué narices tarda tanto en conectarse? Si solo he actualizado el servidor. Bueno, pues empezó a mirar y en el código fuente de lo que viene siendo SSH, no hay nada. No había nada raro. En el proyecto en sí, no había nada. ¿Vale? Es decir, que SSH como tal, no había nada que le resultara raro. Pero encontró en el código fuente de las herramientas, bueno, en el código fuente de los scripts de construcción del proyecto, encontró un conjunto de scripts que estaban modificados para que cuando el proyecto se compilara, en lugar de directamente compilar el código que había en el repositorio, y por lo tanto todo el mundo lo veía, se descargaba de otro repositorio otro código. Es decir, lo compilaba todo, pero llegado a un punto, lo que hacía era compilar otra cosa que se descargaba en ese mismo momento. Y como es muy pequeño, ni lo notas. Ni se notaba la descarga. En esa descarga, lo que había era una modificación. ¿De qué? Una modificación del programa que se utiliza para, lo voy a decir un poco rápido y mal, para simplificar, de comprimir lo que viene siendo el stream de datos. Vosotros cuando enviáis datos, estos datos no van tal cual, van cifrados, van tal, pero también se comprimen para que ocupen menos. Así que lo que ocurría era que este programa se descargaba una modificación de la librería XZ que se utilizaba en el proceso de compilación y que forma parte de SSH. Y esta versión modificada que se incluía, es decir, hacía como Indiana Jones delante de la estatuilla de oro y un saquito de tierra que dices, Indiana Jones, ese saquito de tierra está medio vacío, tienes una estatua dorada delante tuyo, me estás diciendo que de encima le quitas tierra, desgraciado. Bueno, pues este cambio era lo que hacía precisamente este script de instalación. Se descargaba algo ya modificado y lo que hacía era cambiaba cómo funcionaba. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no fue fácil de detectar esto? Si debería verse clarísimo, ¿no? Que cuando vosotros actualizáis un repositorio externo, los cambios se ven y las líneas se ven. Lo que ocurre es que, primero de todo, las librerías XZ no están prácticamente, a ver cómo puedo decirlo sin de verdad que en estas cosas hay muchas comillas y demás, ¿vale? Pero las librerías XZ no tienen tanta atención, vamos a dejarlo así, como otras cosas, puesto que en el fondo una librería de compresión, pues una vez ya hecha, se puede mejorar, pero poco más. Lo que hizo esta persona es aprovecharse de que esa librería en concreto pues necesitaba a alguien que ayudara a mantener porque ya había perdido un poco de interés por parte de la comunidad y las empresas porque hacía lo que tenía que hacer. Y bueno, pues parece ser que el atacante empezó a modificarlo ahí. Pero no solo porque hubiera falta de atención en eso, sino porque además las líneas que añadía estaban ofuscadas. Ofuscado significa que hacen algo, pero es difícil de leer. Y su excusa era, pues que no, porque esto es así necesario y demás. Es decir, sea como sea, ahora llegaremos a la parte del atacante porque estamos hablando del ataque, estamos hablando de lo que ocurrió. Pero ahora llegaremos a la parte del atacante, que es de verdad
De verdad, o sea, si no estás entendiendo nada de las personas más técnicas, menos técnicas, que diga, cuando lleguemos a la parte de atacante, lo vais a disfrutar, porque de verdad es... o sea, he visto series con menos trama. La cosa está en que, pues eso, la persona que había añadido el agujero de seguridad había añadido en los archivos de compilación, tal, no sé qué, no sé cuántos, había añadido archivos binarios porque hacían falta puntualmente para algo y mejorar la velocidad y demás. Y cosas ofuscadas, es decir, que se podían leer poco, pero como en el fondo esos scripts, pues los tocaba poca gente, y la gente que lo vio, pues no le pareció mal en ese momento, ya os explicaré por qué, pues tiraron para adelante. Así que, si os interesa todo esto, aquí tenéis todo lo que hace esos scripts de compilación, qué es lo que se descarga, qué es lo que modifica y qué es lo que acaba ocurriendo, ¿vale? Todo está aquí. Es súper interesante de leer si entendéis de programación y si no, pues, sinceramente, quizás mejor es la parte que va a venir ahora. Las versiones de XZ, recordad que el fallo de seguridad, en el fondo, no está en SSH, este servicio que nos ayuda a conectarnos. Está en una librería aparte de SSH, que como lo utiliza SSH, nos afecta a todos. ¿Qué se puede llegar a conseguir con este agujero de seguridad que la persona que lo ha introducido podría llegar a utilizar? Esta persona o cualquiera que lo supiera. Pues tan sencillo como acceso total y absoluto a todos los recursos de la máquina. Es decir, gracias a este agujero de seguridad, remotamente se podía conectar a cualquier máquina sin necesidad de contraseña, sin necesidad de nada, y tener inmediatamente todos los recursos. Diréis, jolines, es un fallo de seguridad bastante jodido, ¿no? Vaya colinos, ¿no decían que era más seguro? Bueno, pues puede ser. Sí, y aún así, incluso puede seguir siendo, pero veréis porque esto no afecta tanto directamente a la seguridad de Linux como lo que podría haber afectado, y porque esto es una anomalía, ¿vale? ¿Y por qué esto es una anomalía? Y ahora vamos a verlo. Pero sea como sea, es algo que afectaba a todo, transversalmente. De hecho, hasta los routers que tenéis en casa, todos los routers que tenéis en casa van con Linux, una versión u otra, o de una manera u otra, todos van con Linux. ¿Por qué? Porque es fácil, rápido, se puede hacer virguerías, se puede adaptar como queráis, podéis hacer lo que quiera y consume muy pocos recursos. Lo que ocurre es que cada router implementa sus cosas de una manera distinta. Por eso es un poquito difícil hackear un router doméstico así como así. Porque cada router es distinto, aunque sean iguales en muchas cosas, son distintos. Cada router tiene internamente pues su versión del núcleo, su versión de no sé qué, su versión de ciertas librerías y demás. Y cada router es un mundo. Bueno, si queréis saber si en vuestras máquinas estáis o no seguros, abrís un terminal, os conectáis y escribís esto. Las versiones afectadas son las versiones 6.0, perdón, las versiones afectadas son las versiones 5.60 y 5.61. Si es más antigua o más reciente, lo cual es un poco raro que sea más reciente porque todavía no se ha actualizado, pues, pues no os afecta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Diréis, ostras, Rafa, ¿y cómo es que no tienes la versión más última? ¿No deberías estar a la última de estas cosas? O mejor dicho, ostras, ¿por qué pasa aquí? Es decir, ¿por qué la gente está tan tranquila en el fondo? ¿Por qué la gente no va corriendo y se lo ha tomado hasta... La comunidad se lo ha tomado en serio y a la vez en plan, bueno, es lo que hay. El tema es, la gran mayoría de distribuciones que hay no son rolling release, es decir, no van a la última, sino que se quedan estacionadas durante un tiempo en versiones estables
Y cuando pasa pues 6 meses y demás, pasan a versiones más recientes, compatibles y estables. Esto pasa en Debian, esto pasa en Ubuntu bastante, en Ubuntu es una mezcla de cosas, esto pasa pues hasta cierto punto en Fedora Red Hat, y digo hasta cierto punto porque Fedora Red Hat también está adaptándose al rolling release, pero sobre todo afecta a usuarios de la distribución Arch. La distribución Arch es una distribución que están al día de todo, puesto que, digamos, directamente se compila las cosas de manera automática a partir de del código fuente original. Y es decir, los repositorios en sí mismos, los que hay en los servidores de Arch, van compilando continuamente todo. Van compilando todo. Que en una nueva versión se hacen chequeos, se hacen tests, se hacen miles de cosas. Y entonces se compila y se añade al sistema. Obviamente hay revisiones. Obviamente hay revisiones. Pero hay veces que en este caso, por ejemplo, era algo súper raro. Yo estoy tranquilo porque en ninguna de mis máquinas, en absoluta y completamente ninguna de mis máquinas, tengo ese problema, que seguro que tengo otros, puesto que al final todo software es vulnerable y las versiones antiguas, pues más vulnerables aún. ¿Vale? Es decir, esto nos puede pasar a todos y pueden pasar mil cosas. En Windows, Linux, Mac, Android, iOS. Es que en iOS no hay agujeros de seguridad. O que sí hay agujeros de seguridad. Hay muchos. Otra cosa es que uno se acallen de a la voz pública y otros que se estén explotando sin decir nada, que esa es otra. Pero en todos lados hay muchos fallos de agujeros de seguridad y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por lo general, nadie se ha visto afectado de manera inmediata. Solo aquellas máquinas en las que, vuelvo a decir, se compila directamente utilizando determinadas herramientas. Como por ejemplo, todo esto que tiene que ver con XZ. Y como bien decís en el chat, a la gente de Arch les ha dado un sustito, les ha dado un parón de corazón, pero a la vez no ha pasado nada porque XZ es una de las librerías que se utiliza para comprimir el stream de datos, pero existen muchas otras. Y existe, por eso mismo digo que muchas veces, por mucho que tengamos todos el mismo sistema, en el fondo no lo tenemos, porque hay diferentes versiones del propio software a nivel de números, más arriba, más abajo, más nuevas, más antiguas, versiones parcheadas por la propia distribución, y luego variantes. Resulta que Arch no utilizaba las librerías que están afectadas, al menos de manera directa. Dicho esto, ¿por qué es interesante? O sea, si podría haber sido una hecatombe, ¿por qué la gente está...? Hay de todo, ¿no? Obviamente hay de todo. Hay gente que ya está la manos arriba, esto es debido a que... Ahora hablaremos de por qué es debido a esto, ahora lo veréis. Pero, sinceramente, yo lo encuentro apasionante, ¿vale? Si queréis saber más, esta persona de aquí, ¿vale? Esta persona de aquí ha, pues hecho un pequeño análisis de ingeniería inversa, cómo va todo el tema del XZ backdoor. Aquí os lo dejo. Es súper complicado, o sea, me parece muy loco, ¿vale? Ha hecho un tracking, ha extraído las cosas. Mi Mac usa XZ561. ¿Qué haces? Nada. Porque ahora explicaré por qué no. Ahora explicaré por qué no te va a pasar prácticamente nada. Sea como sea, este usuario Fiat, coño, pero si ya deben estar en todas las redes. Creo que debe ser este de aquí. Presuntamente, este usuario es el culpable de lo que ha ocurrido. Presuntamente, ¿vale? Este es usuario de JIT. Pero tiene otros usuarios en otras redes de repositorios de código. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido? Resulta que esta persona
hace 2 años, empezó a colaborar con el proyecto XZ, con el proyecto que ha ido atacando. Y empezó a colaborar con diversos proyectos que tienen que ver con conectividad por redes como SSH. Y poquito a poco se fue haciendo un pequeño renombre. Pequeño renombre, es decir, no nos suena a nadie. Y sinceramente, si hay 30 personas en el mundo que se dedican a esto, pues dentro de esas 30 personas, 15 lo conocían, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues esta persona iba colaborando, iba haciendo pequeños aportes, iba comentando, iba pues dejándose ver. Estoy hablando de hace 2 años, ¿vale? Hace 2 años. Y poquito a poco iba añadiendo mejoras. Mejoras que de verdad eran mejoras. Pero también de vez en cuando, durante todo este tiempo, ha ido añadiendo pequeñas cosas un poquito ofuscadas, pero que en ese momento pues no hacían daño, simplemente pues sí, arreglaban ciertas cosas y demás, pero con el código que añadía algo, bueno, había siempre detalles. Detalles. ¿Qué pasa? Que paralelamente, en los servidores de repositorios, en los de código y en los sitios donde esta persona colaboraba, otros usuarios entraban y comentaban, ah, pues a mí me ha ido bien. Todo perfecto, ok, solucionado. Sí, 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 sí. No noto bajón de velocidad ninguno. Bueno, claro, es decir, ostras, si encima arregla cosas, si ayuda en cosas, y los usuarios que comentan están contentos, pues bueno, pues tira para adelante, ¿no? Es decir, no había nada sospechoso. Pero poco a poco fue escalando dentro del proyecto y dentro de los proyectos en los que colaboraba. Hasta que le fueron dando más confianza. Y ya sabéis que la confianza da asco. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente, 2 años después, de poquito a poco ir ahí picando, añadió la puntilla final a lo que viene siendo el backdoor, al agujero a la puerta de atrás, ¿no? A este agujero de seguridad. Bueno, y es en ese momento en el que el ingeniero que trabaja en Microsoft se descarga la versión, la compila y nota que de una versión a otra las cosas van más lentas. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea, a nivel visual, esto es el ingeniero de Microsoft ejecutando SSH esa mañana, ¿vale? O sea, ese es el ingeniero y dice, ¿pasa algo raro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? Vamos a probar, un momentito. Uf, esto está raro. Esto está raro, ¿qué está pasando aquí? Pero ¿por qué? No, yo estoy acostumbrado a que las pelotas boten de una manera y esta no bota de esta manera. A ver, prueba empírica, efectivamente, es que pero ¿qué está pasando aquí? No. Hay estos 500 milisegundos, esta no me gusta. Así que esto es literalmente lo que pasó. Esto es literalmente lo que pasó con el ingeniero de Microsoft. Y efectivamente, una simple revisión de código inicial, es decir, la primero fue, hostia, qué raro es esto, empezó a estirar del hilo y fue cuando se destapó pues absoluta y completamente todo. Ese desfase tan tonto que había, de 500 milisegundos, era debido a los cambios que había hecho, este usuario. He empezado la comunidad, claro, cuando esta noticia sale, cuando este hilo, esta lista de correo recibe esto, la gente flipó bastante, empezó a seguir analizando, tiraron del hilo
y se dieron cuenta de una cosa. Y es que todas las personas que durante estos 2 años, o casi todas, que durante estos 2 años habían ido a los repositorios donde esta persona participaba, había hecho los cambios y la gente decía, hey, que todo iba bien, todas esas personas curiosamente tenían 3, 4, 10 mensajes y todas en proyectos en los que participaba esta persona. Qué curioso. 2 años, ¿eh? En todos y cada uno de los commits que hizo, de las actualizaciones que hizo, sus seguidores, que es posible que muchos de estos seguidores que tiene aquí no sean GitHub, pero es posible que también, eran cuentas que si estuviéramos en Twitter y enseguida lo veríamos y diríamos, estos son cuentas del Chocas, todas. Pues mira, este es el Chocas de la ciberseguridad. Se hizo 200.000 cuentas y empezó a, pues, dorarse la píldora a sí mismo para generar más repercusión y generar, pues, que la gente sintiera, pues, que lo que estaba haciendo era lo correcto. Bueno, pero la cuestión es, ¿cómo puede ser que nadie se hubiera dado cuenta? ¿Cómo puede ser? Vuelvo a decir, porque es que cuando tú das confianza a alguien, ¿vale? Cuando tú das confianza a alguien, ostras, no estás revisando continuamente lo que hace, no lo haces, por eso le das confianza y se la ha ganado. Esta persona se la fue ganando. Se la fue ganando. Y era una librería a la que nadie le interesa mantener. Y esta persona sí, no es verdad que nadie, ¿vale? No es verdad que nadie, lo estoy exagerando un poco, había mantenedores. Pero uno más, pues venía bien y encima una persona bastante activa. ¿Qué ocurre? Pues que literalmente este mensaje a OpenWall paró uno de los planes más currados de dominación mundial que han habido en los últimos años. Pero no os podéis llegar ni a imaginar lo que hubiera supuesto si esto hubiera seguido adelante. Significaría control total absoluto de cualquier máquina. Y digo de cualquier máquina porque dirás, no, es que yo tengo Windows y a mí no me pasa. Windows también utiliza las librerías XZ y también utiliza SSH para algunas cosas. El propio Windows, ¿vale? Podéis instalar el servicio. Todas las máquinas. Mac, Apple, van con SSH. De hecho, ahora mismo, Supersonic, que está en el chat, tiene un Mac y ha mirado la versión tal como os he explicado hace unos minutos, que abráis el terminal y simplemente escribáis xz-version, si estáis en Linux. Pues si tenéis la versión 6.0 y 6.1, digo, perdón, si tenéis la versión 5.6.1 y 5.6.0, pues ahí tenéis un problema, si no, no. No os preocupéis. Es decir, primero de todo, Supersonic existen herramientas como Brew. Instálate Brew si no lo tienes instalado. Brew, W. Y haces un. Mira, te lo dice Rox en el chat. Actualizad. Id actualizando porque aparecerá una actualización en breve. Aparecerá una actualización en breve, no os preocupéis. Y si no tenéis una actualización en breve, también os digo una cosa. Todavía no hay herramientas que utilicen este exploit. Porque hay otra cosa que no se ha dicho del todo clara. No está acabado del todo el exploit. Es decir, ahora es explotable. Se podría llegar a explotar. Pero se nota que todavía no había sido probado del todo. Es decir, el plan maligno de
Jiatan, creo que se llama Jiatan, ¿vale? El plan de Jiatan todavía no se había cerrado del todo. ¿Es explotable y se puede llegar a explotar? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Te puede afectar a ti en un portátil Mac si estás en tu casa? No. ¿Te puede afectar si te vas a un Starbucks y demás? ¿Quién sabe? Si te puede... ya está. No le daría muchas más vueltas. No va a ser explotado. No va a ser explotado tan fácilmente. Así que no te preocupes. ¿Vale? Eso sí, si de aquí 2 semanas Apple no le ha dado por actualizarlo, entonces empiezas a preocuparte porque las máquinas que se van a ser atacadas lo más fuerte posible no van a ser las máquinas Linux, van a ser las máquinas Mac. Porque el Linux estamos la mar de tranquilos, ¿sabes? Del palo. La gente decía, el gran ataque a Linux. Y dices, bueno, sí, pero no, porque no es un tema de Linux, es un tema de SSH, que es transversal en todas las máquinas. Y decir que SSH es de Linux es como decir que el comando CD solo existe en Linux. Es decir, no es así. Pero en Windows yo creo que no tendrán problema, porque no se actualiza tan rápidamente. De hecho, no se actualizó precisamente porque Andrés, o André, o no sé cómo se dirá, es que era el encargado de actualizarlo. Lo vio y dijo, Nanay, no. Y la gran mayoría de las distribuciones no usan esa versión. Y si la usan, no están afectadas porque utilizan otra librería de compresión. Y ya está. Es más, lo que tienes que mirar, ya me ha hecho downgrade. Pues ya está, a tope. Supersonic, no te preocupes. El exploit, ¿en qué lenguaje está hecho? Recordad una cosa. Hay dos partes. El backdoor o el agujero de seguridad y lo que viene siendo el exploit, que es el programa en el que utilizas para hackear, para reventar, para aprovecharte de agujeros de seguridad. ¿Qué ocurre? El exploit puede estar hecho en lo que te dé la gana. El exploit puede estar hecho en lo que te dé la gana. En Python, en ensamblador, en C++, en C Sharp, en Swift. No. Si lo has ejecutado... Vale. Una cosita. Bien, una cosita. Si actualizáis los repositorios, lo que tenéis que hacer es reiniciar el servicio. ¿Vale? /etc, /initd, /sshd, restart. O service sshd restart. O systemctl sshd, lo que sea. Restart ssh. ¿Vale? Tenéis que reiniciar los servicios. Y aún así, recomendación, reiniciar la máquina. Si ahora mismo tenéis esa versión y me estáis viendo a mí, no os van a hackear durante este rato porque tenerme a mí en la ventanita del navegador es como tener una estampita a San Pancracio. Y yo os protejo, ¿vale? O sea, yo os protejo así. Así que no os preocupéis. No reinicies. ¿Vale? Yo os protejo. Así que no os preocupéis. Tampoco va a pasar nada. Acabo de actualizar Ubuntu y tengo la versión 5. Sí, que es la que tengo yo. Es la que tengo yo. O sea, es la que tengo yo. Dice... Repito, solo SUSE Linux ha reconocido que estar afectada. Sí. Mira, Ematíe lo dice. SUSE, vuelvo a decir, no todas las distribuciones están afectadas. ¿Por qué? Porque se han de dar un conjunto de elementos para que esto ocurra. Lo primero de todo es que los de la distribución en cuestión sean unos cagaprisas y enseguida están actualizándolo todo porque son, ¿vale? Las rolling release estas. Venga, y a tope a la última de todo. No es bueno actualizarse nunca a la última de todo. Yo prefiero, ¿vale? Distribuciones que son más pausadas, como Debian, Ubuntu, ¿vale? Es decir, dos, aunque estén actualizadas a la última versión, es muy posible que lo que ocurra es que no estén afectadas porque utilicen otra librería de compresión,
¿Vale? Es decir, porque no tenéis por qué utilizar la librería de compresión o incluso ni siquiera utilizarla. Puede hacer caso, no sabría para qué. No querrían comprimir el stream de datos, pero puede darse. Y luego está eso, pues que, a ver, también podéis ser perezosos. Yo no hago cada día una actualización, no lo hago cada día. Solo si veo que es súper necesario. Yo no estoy ahí, actualiza ya. No, no lo hagáis. ¿Vale? No lo hagáis. Guardaos unos días y esperaos. A mí me gusta que se acumulen las actualizaciones, ¿sabéis? Que cuando se instale diga, ¡buah! Se está actualizando hasta el comando ls. Se está actualizando, ¿sabéis? Todo. No, no hace falta. Dice, Suse, voy a intentar avisar a mi padre. Bueno, tampoco. De verdad, ¿eh? O sea, lo veo muy complicado. Veo muy complicado que. Que tal. Dice, a menos que os pongáis la IP y juguemos a Mamas y Papas. En Windows está afectado, uno, si tenéis instaladas herramientas de Linux, que ya vienen en... Por defecto algunas ya vienen directamente en Windows 10 y 11. Algunas cosas ya vienen. Si tenéis instalado WSL, si tenéis instalada alguna máquina Linux, o si tenéis Git Bash, por ejemplo, o herramientas que tengan que ver con Linux. Lo que ocurre es que, repito, en Windows no afecta tampoco porque precisamente la persona que lo ha encontrado trabaja en Microsoft, es una persona que ha trabajado toda la vida con Linux, que ha sido colaborador de Linux durante muchos años y hace un tiempo fue contratada por Microsoft y precisamente para trabajar en las integraciones de herramientas de Microsoft. ¿Y qué pasa? Pues precisamente que lo han parado. Si tenéis la versión 5.6.0, 5.6.1, podéis estar afectados o afectadas. Podéis. Si no, pues no pasa nada. Pero que hables de Corea del Norte, ¿qué cojones? Perdóname, ¿eh? Ahora me has pillado. Vas a terminar, joder, ya lo tengo. Permiso de estudio si no me equivoco, no te preocupes. No te preocupes, Hammond, seguro que no pasa nada. Pero ¿qué pasa con Corea del Norte? ¿Me puedes decir, perdona? Es que a lo mejor me he perdido algo. ¿Es de Corea del Norte? Es que, Matías, ahora me has dejado. Yo estoy por otros temas. No estoy por. ¿Qué pasa con Corea del Norte? ¿El Jiatan North Korea? ¿Es de Corea del Norte? Vale, Japón y Corea, tal. Están mirando que no sea de Corea del Norte. ¿Cómo? Vale, you see details, tal. Uno, information sharing Korean cyber attacks. Disrupting. Tal. Engaging private industry. A ver. O sea, me estás diciendo que. O sea, me estás diciendo que según las informaciones de. Es que. Sí, la vulnerabilidad se llama XZ Backdoor. Se conoce como XZ Backdoor. A ver. A lo mejor es un poco racista. A lo mejor es un poco racista porque se llama Jiatang. Y dicen, pues este es de Corea del Norte. Eh, pues, ¿qué es que te diga? Tiene la misma criticalidad que Log 4J. Pues, si hubiera dado Supersonic el siguiente paso, sí, pero no. Porque lo han detenido a tiempo y no se puede hacer nada. Está todo más que tal. El problema de Log 4J, si no os acordáis, que hace unos años hubo un agujero de seguridad crítico en Log 4J, que Log 4J, Log 4J, que es una herramienta, es una librería que... Vamos a hacerlo así. ¿Vale?
Esto de aquí es la librería de generación de logs, de registros del sistema, de registros de puestos programas y demás, más utilizada de todo el planeta en grandes proyectos. Para que os hagáis una idea, es una librería para programas hechos en Java, y Java incluye Java de cliente, es decir, las aplicaciones Java que podéis hacer y demás, y en servidor, que es donde más se utilizaba, por otro lado. Y la idea era que, de la misma manera que podemos escribir logs y leer logs para interpretarlos y generar nuevas cosas, si dentro de las frases que escribía o leía, ahora no recuerdo, había ciertos códigos, cierta magia negra, estos registros maliciosos lo que hacían era rompían el funcionamiento de la librería y abrían una brecha de seguridad que te permitía incluso llegar a conectarte remotamente. Bueno, a conectarte remotamente no, pero escalar privilegios, que se le llama. Vale, es decir, los 4J, al leer ciertos registros o al escribir ciertos registros, no me acuerdo bien, sinceramente, de esto, pero en definitiva, al trabajar con ciertos registros, habría una brecha de seguridad que permitía escalar privilegios y convertirse en root, es decir, en administrador. Si por algún casual lograbas tener acceso a una de estas máquinas, ya sea de manera remota o de manera local, podías llegar a tener acceso al root del sistema, al administrador. ¿Y qué pasa? Los 4J no es algo que se utilice, primero, en pocos espacios. Ya sabemos que se utiliza en prácticamente todos los grandes proyectos que tienen que ver con procesos industriales, empresariales y cosas por el estilo. Con lo cual, es súper crítico. Porque los bancos, por ejemplo, los bancos utilizan los 4J en todos sus procesos. Las agencias de viajes, los que mueven grandes cantidades de pasta, utilizan los 4J. Y significa que así podían reventarles todo el chinguito. Y era crítico de verdad. Esto sí que fue crítico de verdad. De lo que estamos hablando es de algo que podría haber sido muy crítico, súper crítico, ultra crítico, pero por suerte se ha quedado en nada. Pero sí que se ha quedado en algo. Y es en cierta manera, dos partes. Un poco gente con miedo. Gente con miedo. Porque se ha dado este caso una persona que poquito a poco se ha ido introduciendo en un proyecto open source sin cobrar ni nada, porque uno de los problemas que hay es que como no cobra, pues ya está, ¿no? Pero está trabajando en unos proyectos que está detrás de todas las herramientas del planeta. Primero de todo, que cobre o no cobre, puede ser o no algo a debatir. Que yo creo que sí. Yo creo que las empresas deberían dar dinero a los proyectos que utilizan, que ya lo hacen, ¿eh? Pero más dinero a los proyectos que utilizan para que se asegurarse la calidad del proyecto. O como mínimo, poner ingenieros que estén ahí encima. Que Microsoft, que Red Hat y demás lo hace. Pero en este caso el primero que se dio cuenta es el de Microsoft. Red Hat se ha dado... Red Hat se ha dado cuenta de muchos agujeros de seguridad críticos. De hecho, creo recordar que el log 4J, entre ellos lo descubrió Red Hat, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues el tema es que, por un lado está la gente que tiene miedo de, ay, que si se ha introducido aquí, vete a saber en cuántos más se han introducido y demás. Vuelvo a decir, es un caso anecdótico de 2 años currándoselo. Puede salir alguno más, pero no habrá millones. Y por el otro lado, está la cara de... ¿Pero os dais cuenta? Que se ha descubierto y se ha arreglado inmediatamente porque tenemos acceso al código, hay 1000 millones de ojos y está todo el mundo continuamente encima. ¿Entendéis? Por mucho que sea una librería muy chiquita, hay gente que está encima, hay gente que lo está viendo. Entonces hay como estas dos partes, que siempre han estado, pero ahora las dos están todavía más motivadas y están más a tope con estos dos mensajes. ¿Que no ha pasado nunca nada así en el software privativo? Sí, sí, sí que ha pasado. Sí que ha pasado varias veces, ¿vale? De programas que de repente tenían algo que, por ejemplo, en Windows XP,
Todavía no hay mucha explicación para virus como el I love you o cosas así que aprovechan agujeros de seguridad que dices, ¿cómo puede haber este agujero de seguridad? No sé si te acordarás, Caliebre, que hubo una época en que Windows XP lo enchufabas a la red e inmediatamente se te contagiaba de un virus que se reiniciaba el ordenador cada 2x3. Y la única manera de solucionarlo era actualizar el sistema operativo, que o lo hacías por red o lo hacías por CD. Entonces, ¿qué pasa? Dio la suerte de que en aquel entonces no todo el planeta tenía internet como ahora. Llega a pasar ese mismo bug ahora y no nos podremos ni conectar a internet. ¿Sabes? Los que tienen tal. Entonces, sí que ha pasado en el software privativo, ha pasado de gente que, incluso trabajando en otros proyectos, va añadiendo y va haciendo cositas. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso, para nada, eh, para nada ha pasado una cosa tan global, ¿vale? En ningún caso, en nada. Pero bueno, el SAS y el Blaster también, por ejemplo, lo que dice Duolk, esos dos virus o esos dos agujeros de seguridad. Pero ¿sabéis dónde ha pasado? El COVID. ¿Sabéis dónde ha pasado? Mirad, hay algo más grave que esto todavía. Pasó hace 7 años y ha vuelto a pasar hace un mes. Os introduzco al Meltdown y Spectre. Aquí. Meltdown y Spectre. ¿Qué son Meltdown y Spectre? Son dos caras de la misma moneda. Hace unos 7 años aproximadamente se encontró un agujero de seguridad crítico, el más jodido que ha existido nunca, en los procesadores compatibles con Intel, es decir, Intel, AMD y derivados, que ahora son sobre todo Intel y AMD, no nos vamos a engañar, pero también en ARM. ARM son los procesadores que están en todos los dispositivos móviles, en todos los dispositivos del planeta. Es decir, entre todos, todas las máquinas del planeta están o estaban afectadas. Pero no solo eso. No solo las de ese momento. Todas las del pasado. Porque este agujero de seguridad que fue documentado por una persona que estaba haciendo un doctorado y demás, demostró que todos los PCs de la historia, todas las arquitecturas Intel y derivadas, y algunas ARM, las ARM a partir de los años 2005, pero estamos hablando de ordenadores de los 80, los 90, los 2000, 2010 y 2020, todas afectadas por este agujero de seguridad. ¿En qué consistía esto? A nivel de hardware, ¿eh? Estamos hablando que era un agujero de seguridad a nivel de hardware. Meltdown y Spectre se aprovechaban de un pequeño fallo, entre comillas fallo, puntual en el aislamiento de la memoria caché entre procesos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la memoria caché? La memoria caché es una pequeña, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña memoria que hay en todos los procesadores, pero que además es súper rápida. Es muy, 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 muy rápida. Miles de veces, creo que era miles de veces más rápida que la RAM. O si no, ahora hoy en día cientos, pero es muy rápida. Tan rápida que una mega de caché te puede llegar a costar como 16 gigas de RAM. ¿Vale? Es decir, una mega de memoria caché te puede llegar a costar como 16 gigas de RAM. Sí, ¿no? La cámara está como a 20 FPS. Está pasando algo raro en mi máquina. A ver, ¿me están hackeando? ¿Me estoy hackeando ya? A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Sí, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Mejor. No entiendo esa comparación. ¿Qué quieres decir? O sea, una mega de caché, eso es XZ, no. No es algo que le pasa a la cámara esta que ya está vieja, que hace cosas raras. No hay relación entre calidad y precio.
Es una comparativa. Se le llama comparativa presuntamente. ¿Vale? Una mega de caché cuesta como casi 16 gigas de RAM. O sea, y se puede comparar. ¿Vale? Puede que haya bajado y puede incluso haya subido. ¿Vale? Entonces, la caché es una memoria muy pequeña. Estamos hablando de capacidad. Estamos hablando de que tú imagínate tener tanta caché como RAM tienes en la máquina. ¿Vale? Imagínate tener tanta caché como tienes en la máquina. No lo podrías ni pagar. ¿Sabes? Es decir, una mega de caché, por sus características, ¿vale? Es tan cara como una mega, como 16 gigas de RAM normal. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Entiendes? Es decir, es para hacer una comparativa. O sea, es como... dice... Pero estás diciendo que es tan rápida que cuesta eso. El precio es independiente. Sí, presuntamente, sí. Pero es para entendernos, ¿vale? Que uno, por las características de esa máquina, de esa memoria, son muy caras. Y hablando de cantidad, el precio de una mega de caché sería equivalente a 16 gigas de RAM actualmente. Es una comparativa. Espero que espero que se entienda un poco por dónde voy. Vuelvo a decir, estoy simplificando el absurdo para entender lo que es la memoria. Para entender primero por qué tenemos muy poca memoria caché, ¿vale? Primero porque es muy cara y ahora hablaré de más cosas. Presuntamente, y de nuevo, presuntamente, Hart, gracias por hacer una gatocha de este canal. Gracias, presuntamente. Muchas gracias. Se la merece por demostrar que estabas equivocado. Pero se ha entendido. Dice, no solo es un tema de precio, la caché integrada al procesador sería inviable. Sí. Ahora, detalles aparte, lo sé. De hecho, lo del precio. ¿Sabéis por qué hablo de precio? Porque creo que es bastante visual, ¿no? Es decir, vale, tenemos poca, primero porque es muy cara, y segundo, porque literalmente es inviable tener tanto. ¿Cuesta el sol por mayor? Yo qué sé cuánto cuesta. He hecho una comparativa, es un poco ojo. Dice, yo la entiendo, está hablando de que es más valioso y que cuesta más fabricarlo. Exactamente. 100 megas de caché. No, vale. Es igual. Me podría dedicar bastante rato a explicar la caché, ¿vale? Pero lo voy a dejar en que tenemos muy poca caché porque es muy cara y encima hay diferentes niveles de memoria caché. La memoria caché es una memoria que está muy cerca del procesador y sirve ¿para qué? Para que los cálculos que se tienen que hacer rápido, que son prácticamente todos obviamente, que tengan que acceder a determinados valores, no accedan directamente a la memoria RAM, sino que estos se guardan en la caché, los cálculos se hacen a la caché y cuando se ha acabado de hacerse todos los cálculos, se intercambian con otros que están esperando en la memoria. Los cálculos no se hacen con los datos que están en la RAM, en cierta manera sí, pero antes de hacer esos cálculos se hacen directamente sobre la caché. Pero aparte de esto, hay otras cosas que van directamente a la caché. Entre ellas, por ejemplo, las interrupciones del sistema. Una interrupción del sistema es, por ejemplo, pulsar una tecla en tu ordenador. Tú pulsas una tecla y esta tecla genera en tu máquina una interrupción del sistema que le dice al PC, hey, que han tocado esta tecla, recógela de alguna manera. El procesador se guarda esas pulsaciones, entre otras cosas, y millones de cosas, se las guarda en la memoria caché para asegurarse que puede responder rápidamente a esas interrupciones, como digo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Chrome, Firefox y demás, cuando vosotros escribís un password, ese password, aparte de ir con asteriscos que no significa nada, ¿vale? Los asteriscos son una chorrada que se puede quitar en un pispas. Los navegadores más modernos lo que hacen es cifrar la memoria del navegador para que otros programas desde fuera no puedan acceder a los datos de estos. Es decir, si tú escribes un password, ese password está en la memoria RAM, sí, pero está cifrado. Es decir, está ofuscado o está de alguna manera para que si un atacante mete un programa en tu máquina, no puedas
no pueda ese programa leer la memoria de Firefox e interpretar qué es, o de Chrome, o de lo que sea, e interpretar qué es lo que hay dentro de la cajetilla del password. Por lo general, ¿vale? La idea, lo mejor sería trabajar así, y muchos programas intentan hacerlo, sobre todo los programas que son críticos. ¿Qué ocurre? Esto está muy bien, muchas medidas de seguridad, pero resulta que si mientras tú escribes el password se está escribiendo en la memoria caché para ser procesado, dirás, ostras, pues solo se ha de leer la memoria caché, ¿no? Para tú ver el password. Y dices, te estás esperando, haces un programa que se espere a que tú escribas el password, esté así mirando, y cuando digas, mira, va a haber un password, la A, la B, la C, 1, 2, 3, y para esto me espero, pero es igual. Pero solo se tiene que hacer un programa que sea así. Hard 0x, un hard infinitísimo. Hard, muchas gracias por esa suscripción, 19 mesazos de Gatocho, Gatochero, muchas gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no puede ser. No hay ningún programa que pueda acceder a la memoria caché y menos a la memoria caché de otro programa. Y por eso mismo la gente está tranquila con la memoria caché. No se puede. No se puede acceder. Eso es espacio del procesador. ¿De acuerdo? Es decir, eso es cosa del procesador. No se puede acceder. Y vuelvo a decir, y aunque pudieras acceder, que no se puede, sería solo tus propios datos, no a los datos de terceros. Pero vuelvo a decir, Meltdown y Spectre son agujeros en el hardware que se encontraron que permitían lo siguiente. No necesariamente acceder a esa memoria para poderla leer, pero sí volcarla en otro espacio que sí que pudieras leerlo. Es decir, tú no puedes acceder a la caché y menos a la caché de terceros. Pero se encontró este agujero de seguridad que permitía ese volcado de datos en otro sitio que se pudiera leer. Problema, es a nivel de hardware. Es a nivel de hardware. Y ha existido siempre. Repito, siempre. Por lo tanto, aquí hay un pequeño problema. Da igual el sistema operativo. Windows, Linux, Mac, Android, iOS, BeOS, Haiku, FreeBSD. Da igual el hardware con el que estés trabajando. Da absoluta y completamente igual. Todo, digo, el hardware, el software y el hardware con el que estés trabajando. Todas las máquinas estaban comprometidas. Todas. Y no se sabe si alguien más, aparte de las personas que hicieron el doctorando, que las tenéis por aquí, ¿no? Y que son las personas que descubrieron esto, sobre todo este es el primero, que es el que estaba haciendo el doctorado para, bueno, está haciendo varias cosas y demás. Lo descubrió y dio el aviso. No se sabe si hay alguien más que lo haya descubierto hasta ahora y lo haya utilizado. Es que no se sabe. Y diréis, bueno, si no se sabe y si ha pasado algo es porque... Pero es que tú no sabes si han habido pequeñas transacciones, imaginaos, en un banco. Se aprovechan de esto y acceden a las contraseñas de miles de personas y hacen pequeñas transacciones que dices, ¿qué ha pasado aquí? Y el banco, pues, lo limpia porque no saben qué pasa. Yo qué sé, es que no se sabe. Es que pueden haber conspiraciones 1000 y todas ellas es que tendrían ni hasta sentido. No se sabe. Lo que sí que se sabe es que, ojo a la curiosidad, todas las máquinas están afectadas, todos los procesadores están afectados excepto uno. Y esto es tontísimo. Y es por agarraos.
por agarraos que no estaba afectado. Y es el procesador de la Raspberry Pi. La Raspberry Pi, de todos los ARMs, de todos los procesadores modernos, de todos, el procesador de la Raspberry Pi no estaba afectado. Y era un ARM como es el ARM, el de tu móvil, o el de un Android, o el de un iOS, o el de una tablet, o el de lo que sea. Pues el de la Raspberry Pi modificaron casualmente, mientras estaban hablando, creo que era con Snapdragon o con quien fuera, cuando los de la Raspberry Pi diseñaron el procesador, cambiaron ciertas partes para abaratar costes y eso cambió el funcionamiento de ciertas de lo que estaba afectando al Meltdown y el Spectre. ¿Qué ocurre? Que durante unas semanas, incluso meses, trabajar en la Raspberry Pi era el medio más seguro para conectarse a internet, para hacer cualquier cosa. O sea, así de tonto. Así de tonto. A ver, es que fue así. ¿Qué ocurre? Que para que alguien se aproveche del Meltdown y del Spectre, tienen que tener acceso a vuestra máquina. Ya sea remota o localmente. Lo segundo, tienen que ejecutar un programa que sepa lo que está buscando. Es decir, que acceder a un password no es fácil. Porque entre toda la morralla que pasa por milisegundo en una memoria caché, de ahí tienes que deducir qué es, de manera automatizada, qué es o qué deja de ser una contraseña o algo crítico. Porque no tiene por qué ser una contraseña, ¿eh? Es decir, puede ser perfectamente temas de espionaje y sacar datos de números de cuentas bancarias, nombres, lo que sea que pase por ese momento por la memoria caché. Es que no lo sabemos, es que cualquier dato puede ser valioso. Y encima, pues el sistema operativo no tiene que estar parcheado. Esto lo estuvimos hablando la semana. Esto lo estuvimos hablando. Debian fue el primer sistema. Debian Linux, una distribución Linux, fue el primer sistema operativo que fue parcheado. Lo parchearon en 24 horas. El parche funcionaba bastante bien, pero como parche para entregarse a Linus Torvalds y que lo meta dentro del núcleo, a Linus Torvalds no le hizo ni puta gracia. Se esperó un poquito, dijo, no viene de unos días. Literalmente, dijo Linus Torvalds, quiero un parche que no rompa el sistema. Porque el de Debian no lo rompía, pero bueno, no era el mejor del mundo. Iba bien, ¿eh? Pero no le gustó a Linus Torvalds. No entró dentro de su criterio. Y al cabo de 4 o 5 días ya Linux, como Linux, tuvo su parche. Su parche oficial. Una semana, no sé, fueron unos cuantos días. Tampoco fueron muchos, pero tuvo su parche oficial. Mientras tanto, todas las distribuciones, Ubuntu, Fedora, Red Hat, SUSE, Arch, todo el mundo hizo sus parches a partir de Debian, a partir de parches propios. Pero parche oficial vino al cabo de una semana o 2. 30 días después, casi un mes prácticamente, Microsoft hizo un parche para Windows con el problema que Microsoft, pues, bueno, el parche ralentizaba entre un 10 y un 20% la máquina. ¿Por qué? Porque, entre comillas, hacía dos cosas. Una era revisar que los procesos no estuvieran intentando acceder a esas vulnerabilidades. Y dos, no aprovechar el 100% de la máquina porque, bueno, desactivaron todas las funcionalidades que daba ese sistema de ejecución especulativa. Bueno, es igual. De temas que tienen las caches y demás, ¿no? Y entonces durante un tiempo bastante largo, Windows, creo que estábamos por Windows 10, justo acaba de salir Windows 10. Durante bastante tiempo fue mucho más lento. Luego fue mejorando y Windows 11 aplicó el parche definitivo para este problema. Por eso mucha gente dice, ¡buah, qué mejor va Windows 11! ¿No? No, Windows 11 va como Windows 10 al principio. No es que vaya mejor, ¿vale? Pero bueno, es igual. Es así.
Es así, pero bueno, sí que es verdad que va mejor, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que Apple, Apple al principio negó la mayor. ¿Sabéis cómo negó la mayor? Le preguntaban, ¿y Apple está afectada? Nadie respondía. La gente diciendo, está afectado por esto, esto y esto. Apple no dijo nada. Y Apple dio el comunicado una semana antes de parchear el sistema. Que creo que fueron 2 o 3 meses después. Fue bastante tiempo. Pero lo más bonito de todo es que Apple dijo, espérate que esto te va a gustar Supersonic. Apple, lo más bonito de todo es que dijo cuando presentó sus nuevos procesadores, no mucho después, creo que era por aquella época, que ya estaban saliendo los M1, M2 y M3, todas estas cosas, la nueva gama de procesadores de Apple. Apple dijo que había diseñado sus procesadores para que esto no ocurriera, ¿no? Sus nuevos procesadores, Apple los diseñó con la seguridad en mente. Y resulta que hace una semana y pico se descubre un fallo de seguridad brutal. El fallo de seguridad en un hardware más brutal que ha habido jamás en los procesadores M1, M2 y M3. Que afecta de manera similar, voy a poner comillas en similar porque no lo es, pero afecta de manera similar que afectaba el Meltdown y el Spectre. Y es imparcheable. Se pueden hacer cosas por software, pero no se puede. Los parches no sirven de nada. Solo alertan, solo no se puede parchear. De hecho, la única manera de parchearlo sería cambiar el procesador. Sorpresa. Los procesadores en los últimos Mac, bueno, de hecho en todos los portátiles, no nos engañemos. La diferencia es que no son portátiles. M1 también va en otro tipo de placas que no son portátiles, ¿vale? Pero Apple suelda todos los procesadores. Sea un PC de sobremesa, sea un Mac de sobremesa, sea lo que sea. Todos van soldados. No se puede hacer nada de nada. Y es posiblemente un fallo de seguridad más grande que todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sale la gente ardiendo y tal? Bueno, y en mi entorno sí. Yo conozco gente que está preocupada en mi entorno. Que está bastante preocupada. Sin embargo, ¿esto lo sabe el consumidor final? No es tan fácil de ver estas noticias en los medios mayoritarios. Y menos noticias de negativas del que te da de comer. Pero sí, yo creo que hay bastante gente que debería estar alerta y si no lo está, pues debería estarlo. Muchos programadores usan Mac. Sí, sí, sí. Pero aún así, muchos programadores tampoco están al día. O sea, hay muchos programadores de mucho tipo, ¿sabes? Es decir, hay gente pues, que es más de frontend y no le interesa tanto el hardware ni el sistema, ¿sabes? El tema es, ¿qué tenemos que usar todos? RISC V o RISC 5 es una plataforma open source, es una plataforma que está creciendo mucho, es una plataforma en la que yo tengo mucha confianza. De hecho, tengo que hacer estas semanas en adelante, empezaré a volver a hacer cacharreandos porque una empresa de procesadores con RISC 5 me ha enviado un pequeño dispositivo para que lo pruebe en directo y demás, me lo ha regalado. Pero, aparte de eso, es que RISC 5 tampoco tiene por qué estar exento de fallos de seguridad.
No hay nadie que esté fallando. Es decir, ahora mismo RISC 5 es la mejor plataforma. Sí. El problema que tiene es que es muy poco potente. O sea, ahora mismo puede correr, las máquinas estas pueden correr Linux de escritorio y demás, funciona bastante bien, pero... Pero no nos engañemos, no va a correr juegos. No tiene potencia suficiente para ningún juego. Entonces ya sabéis que cuando las plataformas empiezan a adoptar, cuando la gente puede jugar en ello, ya está, ¿sabes? Ahora que la gente puede empezar a jugar en Linux desde hace 20 años, sí, pero como que la gente lo ve más gracias a Steam Deck, gracias a los últimos avances y demás, que pues la gente lo empieza a ver más. Los que usábamos Linux de toda la vida, pues ya lo sabíamos, pero de hecho, recordad esto. Ay, ¿encendido Mari Carmen? ¿Encendido Mari Carmen? ¿Os acordáis? ¿Encendido Mari Carmen? No, no encendido Mari Carmen. ¿Vale? De hecho, recordad que jugando en Linux, si queréis noticias de juegos en Linux y demás, jugando en Linux, que gente hermosa del canal lleva esta pequeña weblog. ¿Qué significa lo de hardware libre? Que viene con manual de fabricación. Mira. Aquí. RISC-V es hardware open source. No solo viene con manual de fabricación, obviamente conceptualmente un manual de fabricación es un poco abstracto, sino que el diseño es abierto. Es decir, igual que yo escribo código aquí y luego lo puedo subir y veis el código, lo que sería en un microprocesador, todo lo que es el diseño es abierto, se hace mediante un consorcio que es este de aquí, ¿vale? Que es la organización que lleva todo el tema del diseño de RISC-V. Todo el mundo puede participar. Obviamente tenéis que saber de qué habláis y tenéis que estar validados, como en todo. Y es algo pues que está diseñado y está validado continuamente. Tú, si tuvieras una fábrica y supieras interpretar estos, que sí, o sea, si tienes una fábrica de microprocesadores, sabes interpretar esto. Me explico, ¿no? Pues podrías llegar a fabricarte un microcontrolador compatible con RISC-V. De hecho, la idea es que es tan abierto que tú mientras hagas algo que sea compatible a nivel de instrucción con RISC-V y ellos validen que es compatible con RISC-V, es decir, no porque tú digas esto es compatible, ellos tienen que validarlo, la organización esta lo valida. En el momento que es validado, tú puedes fabricar ese chip como te dé la gana. Como te dé la gana. De hecho, o sea, con los que estoy colaborando, que ya digo, dinero no me pagan, es una tristeza, ya soy la vergüenza de presuntamente. Pero... eh, pero estos de aquí, Milk V, estos de aquí son una empresa que se dedica a hacer dispositivos con RISC-V. Y estos dispositivos con RISC-V pues son del palo tipo Raspberry Pi Pico o Arduino Nano, ¿vale? Así que son chiquitos y demás, pero este dispositivo, ojo, este dispositivo puede correr Linux. Tiene 1 GHz y es, vuelvo a decir, es minúsculo. Y este dispositivo puede correr Linux. Este es más potente, más estilo PC y demás. También corre Linux y es, vuelvo a decir, que es increíble lo que se está llegando a hacer con RISC-V. Como un ESP32, pero de 1 GHz. ¿Vale? Dual core. Bueno, es una brutalidad. Es que es una brutalidad. Como un ESP32, como Arduino, como Raspberry Pi Pico, como todas estas cosas, pero con RISC-V. Y encima puedes correr un sistema operativo completo. Completo todo lo que tú puedas, porque al final la salida de vídeo y demás la tienes que montar tú, pero la idea no es esta. La idea es que puedas correr Linux y hacer mezcla de lo que sería una Raspberry Pi y un ESP32. Pues lo tienes aquí. Y luego pues hay otros que ya están más pensados para ser como PCs.
¿vale? Entonces, eso es con los que estoy colaborando. Me envían uno de estos. Dice, esto es como ARM, que al principio era malo y luego está en muchos sitios. No, es que esto lo he hablado en otros directos, no profundizan en ello, Ismao, pero ARM nunca ha sido malo. El problema es que era más dedicado a lo que viene siendo microcontrolador más que microprocesador. Es decir, siempre ha sido microprocesador, pero se utilizaba para cosas muy concretas, muy de robótica, muy de tal, y poco a poco fue creciendo. Una de las primeras grandes aplicaciones que tuvo ARM fue precisamente con las PDAs y con las consolas como la Game Boy, en plan público, ¿vale? En plan más público. Pero el problema no es que ARM fuera mal al principio, es que era dedicado a cosas muy concretas. Y como era dedicado a cosas muy concretas, pues tú sientes que no es tan útil, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando luego pasó a los teléfonos móviles, con Android y demás, y con iOS, y con compatibles y cosas por el estilo, pues ya pues fue creciendo, pero sí. Sí, en el caso de lento, sí. Sí, sí, sí. En este caso, sí, es lo que hay, claro. Poco a poco se va ganando. Tranquilo, ya deja de ser comunista cuando lo único que tengas para comer son agradecimientos. No, no, no. Yo espero que no. Espero que no, presuntamente. En eso estamos. Se entiende por correr Linux como correr distros que estén compiladas específicamente para ese tipo de procesador. Sí, 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 claro, claro. Pero como todo, ¿no? Es decir, no sé si me explico. Pero tú ahí puedes correr Debian perfectamente, ¿vale? Es decir, Debian, Debian es una arquitectura soportada de toda la vida por RISC-V. O sea, RISC-V. Es que no sé cómo decirlo, porque RISC-V me sale la rima, ¿sabes? Pero oficial, 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 vendrá para la versión 13 de Debian. ¿Sabes? Es decir, Debian 13 tendrá en plan que no tendrás que hacer hacks. RISC-V. RISC-V. ¿Vale? ¿Me explico? Red Honsu. Pero... Mira, es que vamos a verlo. Es que a ver si vemos algún vídeo. Mira, aquí mismo. Canonical, ¿vale? Presenta un vídeo de Ubuntu corriendo en RISC-V. Ah, vale, 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 te entiendo, te entiendo. No, no, no es para nada compatible. Es una nueva arquitectura. O sea, nueva. La arquitectura RISC tiene más años que la puerta, pero. Pero RISC-V es cuando ha sido open source y además está siendo aceptada por muchas distribuciones. De hecho, vuelvo a decir, puede correr, puede correr Ubuntu en algunos dispositivos. Aquí no veremos ninguna demo, pero bueno, en definitiva, va a ser soportada. El quinto RISC es el bueno, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que sí, todo esto es muy bonito, pero lo que estábamos hablando. Esto es de las mayores jodiendas que hay. Es imparcheable. Y vete a saber qué se va a hacer. Porque si se parchea, dicen que si se parchea, uno de los problemas que tiene que se parchee 100%, el problema que tiene es que la máquina empezará a funcionar como si fuera una máquina hace 15 años a nivel de velocidad. Es decir, te habrás comprado una máquina muy cara para tirar a la basura. Te podrías haber comprado una de segunda mano en el Casa Converters que te iría mejor. Así que, bueno, creo que todos estos temas son muy interesantes. ¿Sabéis? Todos estos temas son muy interesantes. Sobre todo si se explican un poco sin mucho tecnicismo, porque son de verdad. O sea, yo cuando a mis alumnos les digo en ciberseguridad, pero no solo en ciberseguridad, en videojuegos, eh, les digo, es que atended un poco a estos detalles e informaros, porque detrás hay historias súper locas. Súper locas a nivel personal, a nivel de
peleas entre empresas, a nivel de hackers, a nivel de países. Bueno, ahora están con lo de Corea, ¿no? Pero vete a saber. Porque la velocidad del procesador depende de ese fallo. Pasan dos cosas. Este fallo de aquí, que no sé si tiene nombre, sinceramente. No conozco el nombre de este. Igual que había el Meltdown in Spectre. No sé si lo van a llamar el Unpatchable, Unpatchable Bug. Pero este parche. Perdón, este bug impatcheable. No pueden. Imparcheable, mejor dicho. Este bug imparcheable. El problema que tiene es que, uno, depende de cómo se accede a la memoria. Dos, depende de cómo no solo se accede de lectura y escritura, sino también creo recordar que dependía de cómo se generan internamente los hashes. Es decir, hay muchas cosas implicadas, ¿vale? Ahora explico un momentito. Red Honsu. Hart. Muchísimas gracias por esa suscripción con Prime. Gracias, la primera suscripción siempre es como el pasito. Muchas gracias por apoyar el canal. Muchas gracias a todo el mundo que apoya. Entonces, vuelvo a decir. Sé que, mira. Vale. Vale. Afecta a cómo se accede a la memoria, afecta a determinados procesos que te permiten a ti generar datos críticos para el funcionamiento de comunicaciones y demás. El problema que tiene Luna es que si tú parcheas eso para que nada lo afecte, estás utilizando ciclos de tu procesador para evitarlo, que era lo que ocurría en Windows con el Meltdown in Spectre. Si tú utilizas filtros y estás continuamente mirando todos los procesos, estás quitando potencia al resto de procesos para poder trabajar. Y no solo eso, si revisas además todo lo que ocurre en la memoria, estás quitando todavía más potencia. Y si miras lo que te afecta, es decir, que la máquina hace más cosas de las que tiene que hacer y tú puedes hacer menos. En definitiva, es esto. Por un lado, te quita potencia a ti y por el otro te quita recursos que deberías poder usar o que cualquier programa debería usar, pero como son inseguros, pues ya los tienes que hacer de otra manera. Y ese es el problema. Es decir, el problema es que parchearlo significaría generar un bonito pisapapeles que esté continuamente haciendo comprobaciones que no le importan al usuario final. Y esto es, por suerte, por desgracia, es así. Pensad que hay veces que el usuario final le da igual. Y eso es un problema, ¿eh? Le da igual la seguridad. Lo que importa es que su máquina sea flamante, rapidita y demás. Que yo lo entiendo perfectamente. Todo el mundo quiere esto. Y que no va a aceptar que su flamante máquina vaya más lenta por su seguridad. Lo cual, por mí, perfecto. Es decir, si tú estás en tu casa, no te conectas a internet, no haces nada y simplemente utilizas tu ordenador, te conectas, te descargas los vídeos que quieres editar en tu Mac, desconectas y estás sin conectarte a ningún lado editando, pues perfecto. Pero vete a tú a saber si en ese momento ya se te ha descargado algo. Pero si hay un pisapapeles más seguro de la historia de Apple. Pues posiblemente. Pues posiblemente. Ah, mira, The Go and Fetch. Ah, lo han llamado The Go and Fetch. Ah, ah. Bueno, por lo que estoy leyendo aquí. Ostras. Vale. Lo que está diciendo es que aprovecha ciertas partes del procesador que se dedican a precargar, a precachear, a pre. Sí, a precargar las claves criptográficas del sistema. Y se aprovecha de ello para acceder, sin más. Parece una tontería, pero claro, dirás, claves criptográficas, pero si yo no estoy aquí haciendo nada de cifrados ni nada de todo esto. No, no, sí que lo estás. Todo sistema operativo continuamente está generando claves criptográficas internamente en tu memoria, bueno, la memoria de la máquina y en la caché y demás, para cosas tan triviales como, pues a lo mejor acceder a una partición del disco duro. Porque las particiones todas tienen
pues sus códigos, sus identificadores, tiene sus hashes, tiene sus elementos que permiten, pues, que asegurarse que los datos estén bien. Porque es que es eso, es decir, la criptografía no solo sirve para cifrar y hacer cosas muy locas. La criptografía es un hash que te permite asegurarte que todo esté bien. Y esto, pues lo está haciendo continuamente tu ordenador. De hecho, cuando tú escribes algo en el disco, siempre hay comprobaciones intermedias. Esas comprobaciones se hacen así. Vamos a ver. Go fetch hoy. Hoy, pero mira qué mono. ¿Cómo va a ser un agujero de seguridad malo con este perrete? Es que los de querer. Apple hasta los agujeros de seguridad los hace bonitos. Que la comunidad genera. Ay, Dios. Madre mía. Te digo una cosa, ¿eh? Es feo de cojones. Es feo de cojones al lado del Spectre y el. A ver. El Spectre y el Meltdown. Yo creo que son más. Estos molan más. Si has de tener. Si has de tener. Yo creo que molan más. Así que lo va a querer parchear. Nadie. Nadie, Luna. Nadie. Pero, ¿qué ocurre con el 99,999% de los problemas que pasan en Apple? Ojos que no ven, corazón que no sienten, ya está. Porque los hay, ¿eh? Y hay muchos más. O sea, te empiezas a mirar y hay muchísimos. Dice... GoFetch, a microarchitectural side channel para las claves criptográficas, implementaciones, la memoria. Es que es el Meltdown. Es que es Meltdown. Es que esto es Meltdown. O sea. Esto no, o sea. Es que no puede ser. Es que no puede ser, gente. No puede ser que Apple dijera, no, nuestros procesadores nuevos, M1 tal, son independientes, ya no son Intel, ya no son tal, ¿sabes? Y no tienen los problemas que tendrán los demás. Que por culpa, ¿sabes? Es decir, es como decir, pero si habéis hecho el mismo error, pero además de una manera más exagerada. Yo creo que la mayoría de gente no se va ni a enterar que le han aplicado el parche. Es que, ¿sabes, Red Honsu? Que sí, ese es el problema. ¿Sabes? El problema es que no se puede aplicar parche porque te ralentiza tanto la máquina que de verdad que la gente es que tiene que ir a devolver el ordenador. Es que la única solución que hay para que tú lo que hayas comprado sea lo que has comprado. No estamos hablando de que te baje un 1%, un 2% y no te enteres, ¿sabes? Es que te enteras. Parece ser que te enteras tanto que lo han dicho que es imparcheable. O sea, primero que es imparcheable porque es muy complicado de parchear. No es tan fácil. Aparte hay una cosa. Spoiler, ¿eh? Spoiler. Spoiler del software privativo que como es privativo era más seguro. Spoiler, que es lo que decían. La única empresa que puede parchear ahora mismo el sistema de Apple es Apple. Y eso que el núcleo de OS X es abierto, pero es abierto.